Continuemos entonces ahora en la quinta clase de Filocalía con el tema de la soberbia, muy emparentado con el tema de la vanagloria, pero que tiene su particular énfasis en esta negación que hacemos de que cualquier atributo que podemos tener como persona depende de lo que Dios nos ha dado, de la obra de la gracia. Quiero empezar leyéndoles el párrafo inicial o central, donde dice Casiano: la octava lucha es contra el espíritu de la soberbia. Es un espíritu temible y el más salvaje de todos los precedentes. Combate sobre todo a los perfectos y trata de derrocar sobre todo a aquellos que han alcanzado el ápice de la virtud. En realidad, en aquel contexto, cuando se decía los perfectos, se está aludiendo a los que han avanzado bastante o mucho en el camino espiritual. No se habla de la perfección en el sentido actual del término, porque no podría atacar a quien es perfecto. Quien es perfecto no tiene carencia, no tiene ninguna falta por la cual ser atacado. Entonces aquí se está aludiendo a alguien que está avanzado en el camino espiritual. Casiano dice luego: trata de derrocar sobre todo a aquellos que han alcanzado el ápice de la virtud. Como un morbo contagioso y pernicioso, no destruye solamente una parte del cuerpo, sino el cuerpo entero. Casiano dice que la soberbia arrastra al cuerpo y al alma, destruyendo hasta los cimientos mismos. Es decir, quien cae en la soberbia está perdido. Aniquila cualquier virtud del alma. Es como si cortáramos la raíz del alma, así lo dice. ¿Qué es la soberbia? Es olvidarnos de la gracia, es atribuirnos cualquier don, cualquier virtud. Y Casiano insiste mucho en cómo podemos liberarnos de la soberbia. Este tema a él le es particularmente importante, particularmente querido. Él dice que es la fe en Dios, uno de los elementos que nos libra de la soberbia. Es fundamental. El temor de Dios, que también, basándonos en el griego y en el contexto de la época, hoy sería más bien traducido la reverencia ante lo sagrado de Dios. No es tanto el temor como lo solemos entender habitualmente hoy, que es como el miedo. No es el miedo de Dios lo que nos ayuda a liberarnos de la soberbia, sino la reverencia por Él, la admiración por Él, el ser conscientes de su magnificencia, que ha creado el universo y todo lo que en él se encuentra, lo que nos somete, lo que nos abaja, lo que nos permite darnos cuenta que nada es nuestro, sino que todo se lo debemos. Entonces Casiano insiste también con la virtud de la pobreza no solo material, sino la pobreza de espíritu, de la que se habla en las bienaventuranzas. Es decir, mediante la fe, mediante la virtud de la pobreza de espíritu, mediante este reconocimiento de que todo se lo debemos a Dios, por lo cual Él nos es admirable. Hacemos reverencia ante Él. Ante Él nos sometemos rendidos ante la comprensión de su magnificencia y no de la nuestra.
Nosotros somos del todo dependientes de Dios. Examinemos brevemente esta obviedad. Esta obviedad que se nos olvida con mucha frecuencia, un poco por la sociedad en que estamos inmersos, por la cultura en la que vivimos. Pero no solo que vivimos en una creación que no hemos construido, sino que ha construido Dios, sino que cualquier función del cuerpo que nosotros querramos revisar, como la función de respirar, la función de comer y alimentarnos, la función de mirar, de oír, de saborear y de cualquier otro sentido, el pensamiento mismo, las acciones que ocurren a través del cuerpo, bien examinadas, no dependen de nosotros, dependen de algo que está antes, que es la existencia misma y sus funciones. Y eso no lo hemos hecho nosotros, está a la vista. El soberbio, el espíritu de la soberbia, hace olvidar lo esencial y lo evidente, que es que la existencia no nos pertenece. Ni aparecimos en este mundo por nuestra obra, ni actuamos en este mundo gracias a nuestros méritos, ni siquiera el momento de nuestra partida depende de nosotros. A todo esto nos hace olvidar el espíritu de la soberbia. Solo olvidando todo eso, dando por sentada la vida, como si fuera algo natural, así está dado, la vida no vale nada, es algo que está ya de suyo. Dando por sentada la existencia, es posible que se instale la soberbia. Es un lindo tema para conversar, lo podemos intercambiar en los comentarios o si quieren escribirlo, porque si hay un mal del cual ninguno de nosotros es ajeno, es a este. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos nos atribuimos algún mérito por alguna cosa. Es un tema que nos toca a todos. Entonces les decía que, en otro video les decía que Casiano siempre al final de sus textos trata de dar la herramienta, la solución, de dar la fórmula para liberarnos de lo que nos aqueja. Entonces, en el caso de la soberbia, él dice que la fe es una herramienta importante. El temor de Dios, que les insisto, se refiere en términos actuales a lo que sería un sentimiento de reverencia, sentimiento de admiración profunda por Dios. Y en todo caso, si es temor, no es enfatizando en el miedo, sino en esa sensación de profundo contraste entre nuestra pequeñez y la grandeza de aquel que ha hecho todo lo existente. Voy a hacer una digresión. Esto no se refiere solo a una adaptabilidad cultural epocal de la palabra temor de Dios. Todo traductor sabe que en la traducción debe primero traducir el significado literal de la palabra. En segundo lugar, traducir lo que significaba en aquella época a lo que significa en la época actual. Y después adaptar estos dos significados precedentes a la comprensión de la persona que hoy lee su traducción. Esto lo digo porque he leído artículos sobre el tema de la traducción y traducir un texto, algo que me es completamente ajeno, no tengo conocimiento profundo de idiomas, traducir un texto es mucho más que lo que nosotros creemos, mucho más que lo que herramientas como las que actualmente tiene Google o cualquier traductor puede hacer. Traducir un término realmente implica conocer aquella época, las copresencias culturales y significantes de aquella época y asociarlas a los significados de hoy.
El traductor veraz debe conocer lo que el que escribió quiso decir y para ello debe estar bien imbuido del contexto de la época. Entonces, bueno, cuando se habla del temor de Dios, livianamente se lo suele entender como el miedo de Dios, pero es que no se refiere a esto. Según los exégetas, los intérpretes a los que nosotros hemos acudido y que nos han sugerido, hoy en día esta palabra se expresaría mejor como la reverencia, la conciencia de la grandiosidad de Dios y la admiración precisamente por este contraste entre nuestra pequeñez e impotencia, su omnipotencia y omnipresencia. Bien, esto es más o menos en un texto muy breve. Casiano no ocupa más de una página en esto de la soberbia y una página y algo en el tema de la vanagloria, pero sin embargo son dos temas centrales de su enseñanza y que incluso van a influir en monjes posteriores, en escribas posteriores. Abordemos entonces en el último vídeo de la quinta clase este tema que les decía de la representación de sí mismo, de la imagen de nosotros mismos, y de cómo está como el fondo actuante tanto en el espíritu de la vanagloria como en el espíritu de la soberbia.